Cuando cliquemos en el Movies Editor nos aparecerá esta ventana. Seleccione un espacio de trabajo para guardar las copias y filas creadas y cargadas desde el juego. Eso significa que todo lo que utilicemos dentro de este programa se va a guardar como copia de seguridad donde le asignemos. Si lo dejamos tal y como está, por defecto quedará en el escritorio. Podemos crear una carpeta nueva clicando aquí o simplemente dar a aceptar. En el momento en que le demos a aceptar, el sistema analizará todo lo que tenemos del juego. En este caso, aparecería esta ventana, que significa que la versión de actualización no funciona, pero que seguirá funcionando el juego como tal. Y que si queremos actualizarlo, utilicemos el sistema manual. Desgraciadamente, The Movies Editor es un programa obsoleto que no tendrá actualizaciones. Le damos a aceptar y nos aparecerá la pantalla de menú conocida como Wizard Actions. Lo que nos interesa para instalar cualquier mod o cualquier archivo retexturizado es esta opción de Modify, Create from Existing Recurse, es decir, modificar y crear desde recursos existentes, que significa modificar lo que existe ya en el juego. Tan sencillo como cambiar una textura o reasignar un duplicado para cambiarle el nombre y no perder el original. Le damos aquí y nos aparecerá un listado de todos los objetos que existen en el juego clasificados por su naturaleza. Por defecto aparecerán los props, concretamente los de ciencia ficción. Si queremos ver el resto de props, solo tenemos que seleccionar qué tipo de prop queremos. Por ejemplo, hay los de acción, flora, vehículos, profesional, etcétera, etcétera. Otra opción que tenemos, espera que voy a quitar todas las opciones, es la de que nos aparezcan nuestros propios mods ya almacenados dentro del juego. Aquí veis que esta parte está en blanco. Si le doy a clicar, en mi caso me aparecerán todos los mods que tengo en esta categoría. Como podéis ver hay un montón, porque por defecto y comodidad la mayoría de modders utilizan la primera naturaleza, que es sci-fi. Para no liarlo, vamos a desclasificar esta opción, dejando los originales del juego. En este tutorial os voy a mostrar cómo instalar un vestido, así que vamos a Costumes y aquí nos aparecerán todas las categorías que tengamos en el juego actualmente. En mi caso podéis ver que hay dos más de las originales y que no me aparece la Premium a pesar de que yo tengo la extensión y expansión Stunts and Effects. No importa. Yo siempre voy a la categoría de monstruos para facilitarme el trabajo luego al localizar los trajes. Por defecto, yo os aconsejaría utilizar un traje con cabeza. Luego os explicaré el porqué. Así que seleccionemos el traje de hombre lobo clásico, le damos a Finish y nos aparecerá el hombre lobo. ¿Por qué con cabeza? Para que así podáis ver cómo se distribuye un traje cuando hay cabeza. Fijaos, habitualmente este tipo de trajes llevarán más de una malla, aunque nosotros no lo sepamos. Una será el cuerpo y la otra la cabeza. Como mínimo, puede haber más mallas. Cuanto más objetos haya, puede ser que haya más mallas, es decir, más archivos mesh de formato MSH. Lo primero que hay que hacer para no sobreescribir es acercarnos a la zona derecha de la pantalla, permitirme que lo amplíe, simplemente con un clic en el botón izquierdo del mouse, si no lo tenéis invertido, arrastráis la pantalla para hacerla más grande. Fijaos aquí, tenéis Display Name, traje de hombre lobo clásico y Unique Identifier. Este es el nombre que utilizará el juego para identificar vuestro objeto. Lo primero que hay que hacer, como os decía, es cambiarle el nombre a un nombre que nosotros queramos. En este caso, voy a usar un mod que yo creé, que es Kraven el Cazador, el personaje de Marvel. Kraven el Cazador. Podríamos cambiar el nombre del display name, pero no es importante, ya que a veces os ocurrirá que solo os aparecerá el nombre del archivo MSH. Así que el nombre que cambiéis aquí no cambiará si vosotros no cambiáis el archivo de texto que viene incluido cuando copiéis este mod directamente al juego. Pero si os hace ilusión, oye, yo lo cambio. Fijaos, clicamos aquí y como en cualquier casilla de texto podemos modificarlo. Bien. Le damos a Commit y a partir de ahora
cualquier cosa que hagamos aquí será identificada por ese nombre, tanto en el display name como en el único identificador. ¿Cómo hacemos que este hombre lobo parezca el enemigo de Spider-Man? Muy fácil. Vamos a la pestaña de apariencia y aquí veréis una serie de opciones. La primera que os encontraréis es cabeza seleccionable. Por eso os decía que seleccionéis un traje con cabeza. Por defecto, todos ellos van con la cabeza seleccionable. Si vosotros tenéis un mod que ya tiene su cabeza y lo dejáis en blanco, os aparecerán dos cabezas, la del actor que habéis seleccionado en el juego durante la partida, más la cabeza del traje, con lo cual será un poco difícil de ver que queda bien el mod. Por eso hay que dejarlo libre en caso de que ya lleve cabeza el traje. Si no llevará cabeza el traje, que fuera un traje como los demás del juego, basta con seleccionarlo. En mi caso, a Kraven lo hice sin cabeza, así que seleccionamos Enable Head y así nos aparecerá la cabeza de actor que nosotros queramos después en la partida. Enable Skin Texture. Esto significa que podemos aplicarle el maquillaje que ya lleva el juego, es decir, los famosos make-ups, o pintura corporal en caso de que juguéis en español. Si queréis tener esta opción dentro del juego en el vestuario, dejadla como está. Si no os interesa, porque al fin y al cabo vuestro mod ya llevará su propia textura de piel, lo podéis deseleccionar, a vuestro gusto. Ahora viene el paso más importante. Fijaos, base mesh. Eso significa que el juego identificará este mod con este archivo de MSH. En este caso lo tenemos que cambiar. Le damos a Change y nos aparecerá esta ventana. En caso de que quisiéramos utilizar un archivo MSH ya instalado en el juego, lo único que tendríamos que hacer es usar esta ventana que sería como un buscador. A la que pusiésemos una letra o un número, nos aparecerían todos los archivos que contengan esa palabra, esa letra o ese número. O simplemente buscarlo como si fuera un archivo de cualquier otro sistema de Windows. Es decir, clicando en el símbolo de más, y a partir de aquí se desgrana todo el árbol de archivos MSH del juego. En nuestro caso, como vamos a importar un archivo que no existe, lo único que tenemos que hacer es clicar en Import New Mesh y buscar el archivo como si fuera cualquier otro programa en el que quisiéramos guardar. Aquí lo tenemos en descargas, entramos en la carpeta del mod, vamos a Meshes, y en mi mod veréis que hay 4 archivos MSH. Podéis elegir cualquiera de ellos para que haga de base y luego añadir el resto como si fueran complementos. Por ejemplo, el torso. Le damos a Kraven torso MSH y le damos a API. Os aparecerá esto. Mirad, para que podáis ver si es la que os interesa. Podéis ampliar la imagen clicando con el botón izquierdo y rotándola. O bien con la rueda del ratón la podemos ampliar. Sí, en este caso es la que me interesa. Si ya hubieseis instalado alguna vez este archivo dentro del juego, os aparecería aquí en este listado. De hecho, como yo ya lo tengo instalado, lo podéis ver perfectamente todos los archivos que contienen sobre Kraven. Aunque, imaginémonos que no lo he hecho nunca. Le damos a Finish y aquí aparecería el torso de Kraven, que sería la MSH principal de este mod. Lo siguiente que vais a ver es esta zona de aquí, de Custom Elements. Como podéis ver, hay la textura base del hombre lobo. Siempre que veáis una textura que lleva una V y un número, significará que hay más de una para cambiar de color el vestido. La 00 es la original, la base, y a partir de esta se derivan a otros colores. Para asignarle a ese prop o ese vestido el color base para luego poderlo modificar, siempre llevará en el otro lado la 00 de base. Como a nosotros esta textura no nos interesa, la clicamos y que nos aparezca aquí arriba. Nos vamos a la derecha y veréis que hay estos 3 botones. Le damos a borrar. Así no complicaremos el instalar este vestido. Como he dicho que este está formado por 4 archivos, necesitamos añadir los otros 3 elementos del mod. Para ello, como son otras mallas, vamos a Add Mesh. Si fueran texturas, como en el caso que os comentaba, de que queremos que nuestro mod o ya viene de serie con más de un color, lo que haríamos aquí sería añadir la textura
con la versión 0.0. En nuestro caso, Craven no necesita ninguna textura de más, así que solo añadiremos las mallas. Le damos a Add Mesh y el procedimiento es el mismo que para el principio. Import Mesh, le damos a la otro archivo de MSH, por ejemplo, a cinturón, abrir. Nos aparecería la misma ventana para indicarnos cómo es la malla con la textura. Le damos a Finish y aquí aparecería el cinturón. Y el nombre del mismo aparecería aquí en elementos del vestido. Podemos poner tantos elementos como queramos en caso de crear un mod. Así que le añadimos las siguientes mesh. El león, característico de este personaje. Las piernas. Y ya tenemos el vestido de Craven. ¿Lo veis? Bien. Por si acaso tuvierais dudas de las mallas, de las texturas que lleva este mod, vamos al lado izquierdo. Mirad. Podemos abrir también la ventana y fijaos. En caso de que quisierais cambiar una textura del vestuario, solo tendríais que seleccionarla aquí, por ejemplo, esta que utilicé para el león. De hecho, una ventaja que tenéis con esto es que si la clicáis encima, podéis cambiarla perfectamente, porque solo tenéis que darle a Change Texture y a partir de aquí os aparecería una ventana similar a la que habéis utilizado para introducir las mallas. La única diferencia es que solo buscaría en los archivos DDS que tengáis. ¿De acuerdo? En mi caso, como este mod ya lleva sus propias texturas y no hay ningún fallo, no me es necesario, así que le doy al cancel. Ahora ya tenemos instalado el mod dentro de Movies Editor. Todavía no lo hemos puesto dentro del juego. Para hacerlo, nos vamos aquí arriba a la izquierda, donde pone Actions, y aquí veremos una serie de opciones. Yo os recomendaría que antes de hacer nada, le deis a Save to Workspace. Eso os haría una copia de seguridad de lo que habéis hecho ahora en la carpeta que habéis creado al abrir el programa. En mi caso sería en escritorio. Le damos aquí y si todo sale bien, os dará que se ha grabado con éxito todo. Le damos a aceptar. Para entrarlo dentro del juego, sencillamente iríamos a Commit y nos abriría esta ventana. Os recomiendo que antes de darle al Finish, para colocar todo este mod dentro del juego y que ya se pueda utilizar, antes despleguéis el menú, para aseguraros de que todos los archivos y todos los nombres son correctos. Así no cometeréis el error de sobreescribir algo o que os lo meta en una categoría que vosotros no buscáis, o que por algún error del propio modder haya utilizado una textura que a vosotros no os va bien. Aquí podéis ver todo lo que se va a crear dentro de la carpeta data de vuestro juego. ¿De acuerdo? Si estáis conforme con todo, le daríais a Finish. En mi caso no es necesario porque Craven ya está creado y no me lo necesito, pero en vuestro caso le daríais a Finish y en apenas unos segundos se cerraría esta ventana indicando que se ha acabado con satisfacción la exportación. Y bueno, eso es todo por ahora. Cualquier duda, ya sabéis, en el foro. Muchas gracias y nos vemos. Ups, se me olvidaba. No os he dicho cómo poner el icono para el mod, para que lo podáis identificar en el juego. Así que tendremos que volver hacia atrás un momentito. Enseguida empezamos. Mirad, es sencillísimo. Estáos atentos. Fijaos, si ponemos aquí en la pestaña, veremos que hay este icono del hombre lobo todavía. Hay dos maneras de hacerlo, o bien poniendo aquí Change y buscar nuestra propia imagen, ya sea en la carpeta del modder que nos la ha traído, o creando una nosotros. En mi caso, pues ya la tenía hecha dentro de la carpeta de Craven. Siempre estarán en Texture. Clicamos aquí en Texture. Thumbs. Y dentro de Thumbs las categorías se repiten, es decir, en Props, Costumes, etc. Dentro de Costumes encontrarían el icono de Craven. Le damos a abrir y aquí aparecería el icono que prefiero yo. ¿De acuerdo? Otra manera, con el botón de más abajo, se genera una imagen igual que la que hay aquí en esta ventana. Fijaos, si yo clico aquí, ¿vale? Aparece esta imagen. Si no os gusta, podéis modificarla moviendo la cámara
a través del ratón y copiar tantas veces como queráis. No os quedará centrado, ya os aviso ahora. Así que yo prefiero imágenes creadas fuera del editor, como por ejemplo la que hice para Kraven. En este caso me dice que si quiero sobreescribir. Le digo que sí, que no hay problema. ¿Veis? Y quedaría así. Vamos a repetir el proceso de importar. ¿De acuerdo? Le damos a archivo, a acciones y a commit. Repito, miraos bien todas las categorías para confirmar que los archivos están puestos donde queráis. El nombre, la categoría, las texturas, la malla, porque luego os va a ser más difícil de encontrar. Si lo tenéis todo correcto, aquí podéis ver cómo vamos desgranando el tema. Si ya os convence, le dais a Finish y como os he dicho antes, en unos segundos tendréis vuestro mod dentro del juego y lo podréis buscar perfectamente en cualquiera de las partidas que generéis. Le damos a Finish y listo. Repito, en mi caso no lo haré porque ya tengo a Kraven instalado en el juego y no quiero que se me cambien cosas. Bien, ahora saldremos del editor y os enseñaré otra cosa. ¿Vale? Mirad. Si vamos a Data y entramos dentro de la categoría de Props o Costumes, veréis este archivo. ¿De acuerdo? Este archivo es el que le da, dentro de la categoría de monstruos, la realidad del Kraven. Es decir, dentro de este listado hay todos los vestidos que ya existen de monstruos, además de los que añadáis vosotros. Confirmad que en esta lista el último sea el que hayáis instalado vosotros, es decir, Kraven, porque si no, no saldrá en el juego, no os aparecerá. ¿Vale? Y ahora sí, creo que no me he dejado nada. Así que, por mi parte, ya está hecha esta tutorial. Muchas gracias por la paciencia y cualquier duda nos vemos en el foro. Hasta luego.